Gracias por acompañarnos en el escenario, gracias por su confianza. Estamos hablando de educación con el conseller de Educación de la Generalitat Valenciana, del gobierno del señor Mazón, con José Antonio Rovira. Y hemos tratado algunos temas muy importantes. El más importante, el de la Ley de Libertad Educativa. Ahora vamos por delante todavía la mitad de nuestro programa para tocar y para conocer las opiniones y también las explicaciones de manera didáctica de las políticas que está poniendo en marcha el gobierno popular desde su llegada a Valencia y desde que Carlos Mazón, iba a hacer ya un año. Señor Rovira, saludos y buenas noches de nuevo. Gracias. Del 28 de mayo ya hizo un año, dentro de poco será también pues el aniversario de la confección del gobierno y durante estos meses mucho camino realmente recorrido. Mucho trabajo ha habido, mucho trabajo. En primer lugar porque en nuestra consejería nos tocó. El anterior gobierno nos dejó todas las bombas del mundo preparadas, a conciencia y a cosa hecha. Trabajaron más cuando estaban en funciones, cuando sabían que habían perdido las elecciones, se dedicaron a firmar acuerdos, ceses, cambios y tal. Firmaron más cuando el mes y medio que estuvieron en funciones, trabajaron más que habían trabajado los 8 años anteriores. Eso se lo podría asegurar hasta demostrarlo con datos. En ese mes y medio trabajaron como nunca. Ojalá hubieran trabajado así en bien de la educación los 8 años anteriores y no solo de la educación valenciana, que es la única obsesión que el gobierno anterior tenía. Estamos hablando de libertad de elegir la lengua en la cual educamos a nuestros hijos. En mi caso, por ejemplo, he educado lengua mayoritaria. Mayoritaria. La lengua base, que llamamos. Yo, por ejemplo, he educado a mis hijas en valenciano durante todo recorrido, todo su recorrido en valenciano, pero he elegido yo. A mí me parece muy bien que tú tengas esa decisión. Así es, y bueno, y así fue, pero abogo por la libertad realmente, porque cada uno podamos elegirlo. Además, me gustaría que eso se pudiera hacer en cualquier comunidad, incluida la catalana también, porque los que hemos defendido, y no quiero hacer yo ahora un meeting, un conseller, no es mi papel, pero los que hemos defendido la lengua valenciana, los que la hemos defendido de verdad, saliendo y defendiéndola, porque es la lengua nuestra, la de mis abuelos, la de los suyos y de los alicantinos que estamos aquí, la hemos defendido desde la libertad. Y eso es lo que yo abogo, ¿no? Con nuestra nueva ley, por ejemplo, si en Orihuela hay un grupo de padres que quieren que la lengua base de sus hijos sea el valenciano, lo montaremos. Hablando de libertad, avanzamos sobre otro de los grandes temas. El distrito único. Libertad, lo que usted defiende... pero es acusado de segregación, de segregar. ¿Pueden segregar los centros educativos por el único punto que tienen? ¿Eso puede ser así? Me resulta de risa, Este punto, que ya estuvo hace años en vigor, que es un punto, pues muchos colegios se lo dan, pues por haber sido los padres antiguos alumnos, por lo que ellos quieren. Nosotros hemos hecho una lista de 22 consejos de dónde deberían asignar ese punto. Pero bueno, cada centro es libre de hacerlo. En el caso de los públicos lo hace el consejo escolar, en el caso de los centros concertados lo hace la dirección del centro, ¿no? Estamos hablando de un punto y en cambio nadie habla de que hemos subido la valoración para las rentas más bajas de 4 puntos que tenían de máximo antes, lo hemos subido a 7. Para las personas que cobran la renta de inserción lo hemos subido de 4 a 7. Para las familias numerosas y las familias monoparentales, que cada día hay más, el máximo que tenían antes era de 5 puntos y lo hemos subido a 7. Para los alumnos que son deportistas de competición y alto nivel no tenían ningún punto, le hemos dado 2 puntos. A los alumnos que a su vez estudian en un conservatorio de danza o un conservatorio profesional no tenían tampoco ningún punto, les hemos dado 2 puntos. Pero solo se centran en aquel punto que da libertad al centro para elegir el criterio que quiera. Curioso, ¿eh? Curioso. Parece que la palabra libertad no les gusta. De hecho, se ha registrado, conseller, incluso una denuncia de la Confederación de Padres Gonzalo Anaya ante el síndic de Greuges, precisamente por esta circunstancia y por ese único punto, por alguna de las recomendaciones o 22 criterios de los que usted estaba hablando. El centro puede establecer el criterio que quiera. Se llama libertad de decir, pero es un criterio para un punto. Y fíjese ya los otros puntos que yo le he dicho. De 4 a 7 para las rentas bajas, 3 puntos más de valoración. De eso no dicen nada.
Pero curiosamente esta es una asociación de padres que ha denunciado que yo hacía dejadez de funciones, porque en vez de ser yo quien diga en qué idioma estudian los niños, dejo que sean los padres quienes decidan qué más carga de idioma tienen. Fíjese, y eso, que lo haga una asociación de padres da mucho que pensar, ¿verdad? Por lo menos yo lo veo así. Que una asociación de padres no quiera que los padres tengan más poder de decisión sobre la educación de sus hijos. Curioso. Héctor, ¿cuál está la mirada del Español de Alicante sobre este tema? Sobre el tema del distrito único, pues a favor siempre. El diario El Español es un diario liberal y siempre va a estar a favor de que la gente pueda elegir. Además, yo creo que da oportunidades a todas las clases sociales, también a que venga, a que vaya a la zona de la playa gente que a lo mejor es de Juan 23 o... Bueno, hay puntos por cercanía. Claro, por supuesto, o sea, pero... el criterio de cercanía al centro es un criterio, pero lo que hablan de segregación no tiene sentido aquellos que hacían zonas y tú no podías salirte de esa zona a la hora de pedir, solo podías ir a un colegio de esa zona. Yo lo que digo es que tiene que haber libertad para poder elegir. Luego hay unos puntos en el baremo de admisión que entre ellos uno de los criterios que prima es el de la cercanía al centro de tu vivienda. Como no podría ser de otro modo, porque al Claro, fin y al cabo es una cuestión de... Yo quería preguntarle sobre las universidades. Justo tenemos en España como ministra de Universidades a la líder del socialismo valenciano y está en proceso ahora aprobar la ley de la financiación de las universidades y se cargan demasiado las tintas en las comunidades autónomas con esa ley. Sí. La LOSU la ha hecho el gobierno de Pedro Sánchez. Diana Morán, pues, mucha idea no tiene, que acaba de llegar, pero quieren que parte de las medidas que toma la LOSU las financiemos las comunidades autónomas. Y claro, pedirle eso, ella, que es de esta comunidad, fue alcaldesa de Gandía, que sabe que somos la comunidad, junto con Murcia, peor financiada de España, y encima que para procesos que pone en marcha la LOSU exija que una parte la paguemos las comunidades autónomas, pues hombre, es para pensárselo, es para pensárselo. ¿Y qué futuro tiene la universidad española con esa ley? ¿Va a haber financiación suficiente si lo que se hace es cargar las tintas con las autonomías? Van a querer que sean las comunidades autónomas quienes soporten, como estamos soportando, el mayor peso. Lo que sucede es que los incrementos de las universidades hoy por hoy en la Comunidad Valenciana están bien financiadas. Nosotros estamos trabajando ahora con las 5 universidades públicas lo que se llama un PPF, un plan plurianual de financiación, que el anterior gobierno prometió pero que nunca se desarrolló. Están trabajando todo el equipo de la consellería mía con las 5 universidades y vamos avanzando y yo creo que pronto podremos llegar a un buen acuerdo. Mientras tanto, nosotros les hemos asegurado para este año la misma financiación que tuvieron el año pasado. Es decir, no hay un problema de financiación de estas universidades, pero claro, lo que no puede la LOSU es decir, no hace falta poner más cosas y además que la pague la comunidad autónoma. Y que encima de eso lo haga Diana Morán, la líder del PSPV, que sabe que somos la comunidad peor financiada. El plan plurianual, conseller, es una prioridad marcada desde el minuto prácticamente 1 por el presidente Mazón. Acaba de apuntar que se está trabajando en ello. Realmente, cuando sea una realidad, los rectores respirarán. Sí. Ellos lo que quieren es tener un marco de financiación estable. Yo lo entiendo también, ¿no? Pero que hay un diálogo constante con las 5 universidades. Y además yo estoy muy contento porque en los últimos datos de un estudio que salió ayer o anteayer, pues la gran mayoría de nuestras universidades quedan muy bien, encabezadas por la Politécnica de Valencia, creo recordar, estoy hablando de memoria, pero las 2 alicantinas, la Universidad de Alicante y la UMH, quedan muy bien también en ese estudio. Entonces yo, pues trasladar de aquí mi felicitación al conjunto de esas universidades. José Vicente. Yo le voy a meter un poquito el dedo en el ojo al conseller, porque él es profesor de economía de la universidad, es muy de universidad, pero hacia un futuro con menor natalidad, menos alumnos por aula en primaria, secundaria y por tanto universidad, y las nuevas tecnologías, ¿de cuánto se ha expandido la universidad? Porque
y cuánto se debe hacer más a la formación profesional por la cual ustedes también están apostando. Aquí, por ejemplo, en Alicante tienen un 20% más de plazas. ¿No cree que la universidad se ha convertido como en un gigante? No, la universidad se ha convertido en un gigante, pero yo creo que la universidad, dentro de su autonomía, ya digo que tiene una buena financiación, porque la LOSU, fíjese, se me había pasado decirlo antes, traza como objetivo final el que las comunidades autónomas dediquemos el 1% del PIB a la financiación de las universidades, y aquí estamos por encima del 0,90% ya, o sea que estamos prácticamente en ese objetivo. Las universidades lo que tienen que empezar a trabajar son lo que llamamos índices de empleabilidad, que es lo que queremos abordar en FP, en formación profesional, porque nos trasladan también los empresarios que les faltan gente formada. Entonces hay que intentar que los jóvenes conozcan qué pueden estudiar, donde van a tener un trabajo seguro. Un trabajo que luego yo también lo he trasladado a los empresarios, que deben retribuir adecuadamente, pero sobre todo enseñar a nuestros jóvenes cuáles son las ramas donde mayor empleabilidad se tiene. Porque hay digamos, a mí de empresarios, por ejemplo, sobre todo el sector industrial, me dicen que les falta muchísima gente, formada. Entonces nosotros desde la administración lo que tenemos que hacer nuestro trabajo es formar a esa gente. Por eso era bueno conectar la Consellería de Empleo con la Consellería de Educación, porque todo ahí es formación. Claro, por ejemplo, PDL, la empresa de cohetes de Elche, pedía el otro día como 200 o 300 empleados, que sí, había también muchos ingenieros, pero también había muchos soldadores. El futuro realmente del empleo en este país es la formación profesional. Y yo, bueno, si alguien me hace caso, le diré que analicen, y vamos a empezar a hablar de índices de empleabilidad, y cuando hagamos la oferta de FP, hablar también del índice de empleabilidad de cada uno de esos cursos. Si, oiga, si usted va a este grado, va a tener este índice de empleabilidad. Si usted va a este grado, va a tener este otro. Pero eso también con las políticas de empleo, quiero decir. Todas las políticas de ayuda de empleo, el Botanic se dedicaba a darlas pues a los ayuntamientos, ¿no? Cuando el índice de empleabilidad era mínimo. En cambio, cuando tú esas subvenciones las das a empresas, pues gran parte de los trabajadores que van con esas ayudas se quedan trabajando en esa empresa. ¿Eso también valdría para las carreras universitarias, su índice de empleabilidad? No, vamos a ver. La empleabilidad es muy importante, pero también el conocimiento es importante. Quiero decir, hay ciertos estudios que a lo mejor no tienen un alto grado de empleabilidad, pero sí es importante que los mantengamos. El conocimiento es importante. Pero las universidades también deben de mirar por ahí. La empleabilidad es fundamental. Yo siempre digo que no hay mejor política social que la oportunidad de un empleo pagado adecuadamente, también. El coste-beneficio lógicamente se deriva hacia la FP, porque estar 6-5 años estudiando ingeniería de camino, el dual, matemáticas, física, que luego también tienen sus grandes salidas y muy bien remuneradas, no hay que olvidarlo, pero en la FP, el grado superior de FP, es que el empleo es inmediato. Estamos trabajando en un sistema que permita reconocimiento de créditos. Cuando un señor de FP superior pase a la universidad, que se reconozcan hasta 30 créditos, pero también cuando un graduado de la universidad pase a un grado superior de FP, que sea recíproco. Y una cosa hemos observado este año es que el porcentaje de gente que va a acceso a la universidad desde la FP ha aumentado un 13%. Necesitan, después de la formación profesional, adquirir un conocimiento teórico, matemático, físico, químico y quiere ir. Pero yo le voy a preguntar, usted, además, conseller de universidades, empleo, educación y profesor de la Universidad de Alicante. A veces leemos el informe PISA, las universidades de la Comunidad Valenciana no aparecen, la española aparece una por aquí, una por allá. Usted, aparte de verlo en las aulas cada año, ahora no porque no tiene tiempo, pero hace 2 años seguía dando sus clases, ¿cómo veía el nivel de los alumnos que llegaban del bachillerato a la universidad? La LOCSE ha sido un desastre en este país. La LOCSE ha sido un desastre. Y hay que devolver un poquito, volver a pegarle una vuelta. Es una ley estatal, la actual ley de educación creo que tampoco resuelve el problema. Hay que volver un poquito a la cultura del esfuerzo
Es decir, si tú al final a los chavales los estás pasando de curso, aunque tengan suspensos, eso hace que el siguiente curso... Ojalá lo hubiéramos tenido. El nivel tiene que bajar, el nivel, claro. Te lo dicen los profesores, sí, tengo que bajar un poco el nivel cuando tengo un montón de alumnos que no están a nivel para poder dar esta asignatura. La LOSE ha sido para mí el gran cáncer de la educación en este país. La universidad no es también, se ha convertido en una especie de bachillerato bis. Quiero decir, nosotros cuando íbamos a la universidad teníamos relativa libertad para ir, no ir a la biblioteca, meternos en un seminario, y ahora es una cosa que es como el bachillerato, básicamente. Tienes que cumplir una serie de normas, ir a una serie de clases. Plan Bolonia. Sí, ¿hasta qué punto nos hemos cargado lo que era la universidad de enseñanza de vida, no solo enseñanza de asignaturas? A mí me gustaba más la universidad antigua, lo tengo que decir. Igual que se hizo esa igualación de 4 años más máster y tal, no, antes eran 5 años y tú te los currabas ahí, te los currabas ahí. Y un doctorado 10 años, ahora es un máster de 2 años. Conseller, avanzamos. ¿Habrá recortes en el profesorado la próxima No tiene por qué, no tiene por qué, quiero decir, no. Nosotros sí que es cierto que hemos denunciado un acuerdo de plantillas que firmó el Botanic estando en funciones, y que además no tenía sentido, porque eso tenía que haber sido una orden para haber sustituido y demás, pero porque realmente ese profesorado no era para, digamos, por incremento de alumnado o por incremento de grupos de FP, simplemente era para políticas, pues para hacer proyectos interdisciplinares, codocencia, que yo pregunté el primer día, oye, ¿esto de la codocencia qué es? Dice, no, que entran 2 profesores en el aula. Bueno, no van a haber recortes como tal. Es más, según los primeros cálculos que ya tengo para este curso, habrá un incremento de plantillas, pero incremento de plantillas necesario, sobre todo porque estamos apostando mucho por la FP. Y luego además este acuerdo se hacía con cargo a programas, que yo creo que era muy peligroso, porque se hacía en parte en primaria con cargo a programas PAN, que es programa de la ayuda a la mejora, que eran unos programas de refuerzo en ciertos centros, zonas a lo mejor más deprimidas, con problemas, profesorado de refuerzo. Entonces se quitaba ese profesorado de refuerzo a lo mejor porque se le daban pues más horas de tutoría o menos horas de docencia a los equipos directivos, si no era para dar más calidad educativa. Nos hemos cargado este acuerdo porque entendíamos que fue un acuerdo, no era legal, firmado en funciones, y vamos a empezar a negociar un nuevo acuerdo, una nueva orden de plantillas. Pero ya digo, no es nuestro objetivo. Mi objetivo no es reducir plantillas, es mejorar la calidad. Y apostar por aumentar esa plantilla, lo que estamos comentando en este momento del escenario, en la formación profesional. O sea, muchos de esos docentes van a ir a la formación profesional. Esa es la gran apuesta. La gran apuesta va a ser la formación profesional, pero eso no quita que descuidemos otros apartados. A mí lo que me gustaría, que lo que estábamos hablando, que antes ha dicho José Vicente, cada vez hay menos niños, ¿no? Pues hombre, conforme presupuestariamente podamos, si hay menos niños, pues intentaremos, en la medida de lo posible, bajar ratios. Ratios que el Botánico no ha tocado en 8 años, recordemos eso. Ratios que no han tocado en 8 años. Pero también sería mi deseo, siempre que podamos asumirlo, ¿no? El ir poquito a poquito bajando algunas ratios. Aprovechamos este tramo final también del escenario para hablar de su tercer apellido en la consellería, que es de empleo. El otro día daba usted los datos del empleo, son buenos, los mejores desde el 2008. ¿Qué titular nos da? ¿Hay motivos para ser positivos, optimistas? Hay motivos para ser optimistas y tal como anunció el otro día el presidente, el que en la Comunidad Valenciana ahora haya un sentimiento de marco estable va a hacer que en muy pocos meses se van a anunciar grandes inversiones en esta comunidad. Inversiones que a mí lo que más me interesa es que generen empleo. Bien es cierto que tenemos un problema puntual en Valencia con la FOR, con el parque de proveedores. Estamos en pleno contacto, tanto con el Ministerio como con los grandes sindicatos, para un poco atemperar estos 2 años que va a haber ahí un poco de parón. No por lo que afecta a FOR, sino por todo el parque de proveedores. No queremos que ese talento que existe a nivel de producción industrial desaparezca. Queremos que eso aguante como sea, y en eso estamos trabajando. Tramo final de nuestro escenario. Tiempo para una última reflexión, o una última pregunta para el conseller, o una opinión. José Vicente. Pues yo creo que tenemos por delante, de todo el trabajo que tiene por delante el señor Rovira, que es mucho.
tiene mucho trabajo. Yo creo que junto con Sanidad, como decía Héctor, era lo que más había que meter mano de los 8 años del Botanic, porque realmente fueron 8 años dedicados simplemente en una dirección, obviando el resto de ramas que podía ser la FP que estamos hablando aquí, las universidades y demás, solo focalizado en el tema lingüístico. Y yo veo que esto es el principio, ¿no? Pero como todos los buenos árboles tiene que tener buenas raíces, y estamos hablando de libertad y estamos hablando de empleo, que son las bases con las que tiene que crecer el futuro de la sociedad. Una consellería también eminentemente política, en el sentido de lucha política, porque estamos hablando del idioma, estamos hablando de la educación. Desgraciadamente, Héctor, se utiliza como bandera política. Sí. Y no desde el consenso, que sería realmente lo ideal. Sí, de hecho estamos a 3 días de unas elecciones europeas en las que todos los sectores productivos están diciendo que la deriva que está tomando Europa de perder soberanía alimentaria, de perder soberanía industrial, de todas las legislaciones, ¿cómo se puede afrontar? Eso es preocupante, nos lo trasladan los sectores, el exceso regulatorio de Europa. Y eso puede incidir en el empleo. Esa burocracia funcionarial de la Unión Europea hay que un poco ajustarla, porque te lo dicen los fabricantes de calzado, los fabricantes de todo tipo de cuestiones, que tenemos un exceso regulatorio. Aquí, por ejemplo, en la comunidad, a nivel de las cosas nuestras, hace poco presentamos, yo ese plan lo empecé a trabajar con un par de personas antes en la campaña, que es un plan de simplificación administrativa. Ahora yo me retiré ya de ese primer proyecto, porque es muy importante la simplificación administrativa para atraer empresas, inversiones. Yo me acuerdo que en campaña estábamos repartiendo folletos en un polígono industrial. Dice, mire, me dice un empresario, pero si me bajan los impuestos muy bien, pero mire, lo que me gustaría es que si yo quiero ampliar mi nave, que me digan si puedo o no puedo, no estar esperando 2 años a que el ayuntamiento me diga si voy a poder ampliarla o no. Y a mí eso se me quedó grabado, y a raíz de ahí empezamos a trabajar ese plan, que espero que vaya dando frutos. No sé, el otro día, la cifra no me acuerdo de memoria, pero en la presentación del plan dijeron que hay que cambiar no sé cuántas decenas de leyes y artículos de leyes valencianas. Pues imagínense en Europa. Juan, pon el punto y final y la despedida al conseller con el escenario. Se puede añadir sencillamente una pregunta, pero ya personal. Cuando usted está trabajando en aumentar la calidad educativa, en aumentar el empleo, en mirar a ver de qué manera se traen inversiones, y el que está enfrente solamente está con su monotema lingüístico, lo que ha dicho usted antes, de trabajar dejando bombas, la sensación personal, no habría ninguna forma de que dentro de cada ideología, el poder darle siempre la solución a esos problemas. Pues, mire, yo le pongo un ejemplo que lo dije el otro día en las Cortes, ¿no? Si yo fuera Vicent Marsá, que él mismo ha reconocido que por su dejadez dejó de reclamar 210.000 euros a los socios del hermano de Ximo Puig, porque no firmó a tiempo, o quizá dejó que pasara el tiempo para poder reclamarlos, pues yo me hubiera ido a mi casa, Vicent Marsá no se va a su casa, se va a Bruselas, va de número 3 en la lista de las europeas. No hay más preguntas, señoría. José Vicente Pérez Pardo, gracias por acompañarnos en el escenario. Te leemos en todo Alicante. Muchas gracias, Tomás. Gracias, buenas noches. Héctor Fernández, director del Español de Alicante. Gracias, buenas noches. Muchas gracias a vosotros. Juan, gracias. Muchas gracias. Nos esperamos en otro escenario Buenas noches. dentro de 7 días. Pero sobre todo, gracias a nuestro protagonista por esperar y aguantar con nosotros, por estar con nosotros en toda la función, en esta horita de televisión. Encantado y dispuesto a que me volváis a invitar cuando queráis. Volveremos a hacer otro escenario, será también entero de educación, dentro de unos meses, y ojalá podamos ir avanzando, recogiendo frutos. Ha sido usted muy amable por acompañarnos a estas horas de la noche, que ya es tarde. Este es el objetivo. Muchísimas gracias al señor Rovira y, como siempre, muchas gracias a ustedes por su complicidad, por su compañía, por seguirnos en este tiempo de televisión que cada jueves lleva el nombre del escenario. Descansen, es tarde. Yo les espero dentro de 7 días en otra tertulia política, en otro escenario. Buenas noches.